Los autos, al igual que las casas, tienen en su interior un complejo sistema eléctrico interconectado para funcionar correctamente. Si todas estas conexiones fueran permanentes o soldadas, ¿qué pasa cuando queremos cambiar una bombilla en nuestras casas? O un faro en nuestro coche. Básicamente, tendremos que cortar los cables y empalmar soldando más cables. Pero, ¿tengo que cortar y soldar cada vez que quiero hacer una conexión o probar un faro diferente en mi auto? Eso suena muy tedioso. En el episodio de hoy aprenderemos sobre los tipos de conectores, cómo seleccionar el conector correcto para mi proyecto de forma segura y cómo crimpear diferentes tipos de conectores. Soy Juan y bienvenido a Master of Juan. Los conectores son componentes mecánicos que unen dos o más dispositivos. Cumplen dos funciones principales: transmitir potencia o señal de manera confiable y la capacidad de conectar y desconectarse fácilmente. Además de usarse en automóviles, también se emplea en la mayoría de dispositivos electrónicos como tu teléfono celular con un conector USB o tal vez el jack para auriculares. Esto te permite conectarlo sin preocuparse por la polaridad incorrecta tantas veces como desees. Existen varios tipos de conectores, como de cable o conectores aéreos, cuando quieres que tu conexión sea en el mismo cable. Conectores de panel, cuando queremos que uno de los conectores se fije en una cara o tapa. Conectores de PCB soldados directamente en nuestros circuitos, y dentro de ellos tenemos conectores que se conectan verticalmente o en 90 grados. En el mundo de las conexiones también tenemos las borneras y férulas. Su uso ayuda dramáticamente a mejorar las conexiones. Si estás utilizando borneras, puedes utilizar terminales de horquilla para adaptarte mejor y evitar filamentos sueltos. Las férulas también funcionan, pero para borneras cerradas. Finalmente, a menudo al comenzar proyectos queremos conectar y desconectar para realizar pruebas, y no queremos instalar conectores en todos nuestros cables, por lo que podemos utilizar terminales Wago. Con el uso de sus palancas, puedes hacerlo fácilmente y soportan una ridícula cantidad de corriente. Ahora que entiendes la importancia de los conectores y sus tipos, elijamos el conector adecuado para nuestro proyecto. Para ello necesitamos entender cómo funcionan. Un conector consta de contactos y housing o carcasa. Los contactos son estructuras metálicas que al unirse permiten el flujo de corriente entre ellos. Existe una diferenciación entre macho y hembra que les permite encajar entre sí. Los contactos también tienen unos mecanismos que les permiten insertarse en carcasas de plástico y un seguro para evitar desconexiones accidentales. En algunos tipos de conexión, los contactos ya vienen integrados en las carcasas. Es crucial conocer este mecanismo de antemano para entender cómo quitar el cable si es necesario en el futuro. En términos generales, cuanto más grande sea el terminal, mayor es el área de contacto entre metales y más corriente puede manejar. También, más grande debe ser la carcasa de su alrededor, por lo que todo se reduce a la cantidad de corriente que usa nuestro sistema. Si deseas comprender los conceptos fundamentales de la electricidad como el voltaje, corriente y resistencia, tenemos un episodio donde explicamos de la forma más fácil. Ahora solo necesitas definir dos aspectos: qué tipo de conector necesitas, cable, panel o PCB, y cuántos pines necesitas. Por ejemplo, un cable USB clásico tiene 4 pines, 2 para alimentación y 2 para datos. Las tiras LED simples usan 2, BCC y tierra, y algunos pueden utilizar de 3 a 5 pines dependiendo de su configuración. Este video proporciona una descripción general de los conectores, pero si deseas profundizar en algún aspecto en particular de este video, no olvides suscribirte y comentar. Adicionalmente, en la descripción puedes unirte al MakerMail Newsletter, donde siempre envío información útil completamente gratis. Está bien, conocemos la corriente de nuestro sistema. Hemos elegido un conector adecuado para nuestra corriente y el tipo que usaremos. Si es un conector jack, probablemente necesites soldarlo. En el episodio anterior de la serie, aprendimos cómo soldar como profesionales en casa con un presupuesto limitado, por lo que esto no debería ser un problema. Pero si se requiere la instalación de un crimp o terminal, te explicaré el método correcto. Para esto, una vez más seguiremos estándares y mejores prácticas. La mayoría de los terminales tienen dos áreas, una para el cobre y otra para sujetar el aislante del cable. Es importante diferenciarlos porque algunos terminales solo tienen área para el cobre. Para crimpearlos, pela el cable lo suficiente para que el cobre expuesto sea solo la longitud que se sujetará. Deja un espacio muy pequeño al principio y al final como margen.
Ahora, usa tu crimper. Espera, ¿necesito comprar otra herramienta? Desafortunadamente, es necesario tener una herramienta crimpeadora para esta tarea, pero por favor no uses alicates, el tormento no vale la pena. Las mismas marcas que fabrican los conectores suelen tener sus propias herramientas de crimpeado. Mira Molex con la variante MiniFit. Tienen 3 crimpers dependiendo del calibre del cable. Cada uno de estos puede costar alrededor de $500. O mira esta otra belleza. Un crimper que tiene un mecanismo muy elegante para permitir el paso de los crimps. Y cuesta unos exorbitantes $3.500. Sin duda, estas herramientas tienen su ventaja en un entorno profesional exigente, pero simplemente no podemos darnos el lujo de comprar uno para cada tipo de conector que usaremos, así que les traigo la solución. Este crimper genérico viene con diferentes dados para casi todas las aplicaciones que usarás. Pero si planeas usar crimps muy pequeños, necesitarás este otro. Elige el dado correcto para tu conector. Aprieta suavemente el crimp o terminal para mantenerlo en su lugar. Coloca el cable y presiónalo hasta el final. El área de cobre debe estar completamente rodeada por el crimp sin filamentos sueltos. Del mismo modo, el área del aislante debe sujetarse de forma segura. Este es el terminal crimpeado ideal, y, si se hace correctamente, prácticamente no hay diferencia entre un crimper que cuesta más de 10 veces su precio. Este crimper se puede usar en una amplia variedad de terminales y tamaños como los que vimos al principio del video. El mismo principio se aplica al otro crimper, solo que esta vez necesitarás presionar el área de cobre y el área de aislante por separado. No te mentiré, es posible que requiera un poco de práctica. Malograrás unos 4 o 5 crimps, pero después de eso, es pan comido. Ahora que tienes los cables crimpeados, puedes insertarlos en la carcasa. ¿Qué pasa si cometiste un error y lo colocaste en la posición incorrecta? Para esto, debes haber entendido cómo funcionan los mecanismos de sugestión. Dependiendo del modelo, usa pinzas o estas herramientas genéricas. Y con paciencia, haz palanca para desactivar los mecanismos de sugestión del conector para que puedas quitar el crimp intacto. Esto puede requerir un poco más de práctica para algunos conectores, pero aprenderlo vale la pena totalmente y te evitará cualquier problema en el futuro cercano. Los conectores son cruciales para nuestros proyectos y a menudo se pasan por alto. Así como este, hay otro tema que los makers no consideran y es literalmente la esencia de cada proyecto. Haz clic aquí para descubrir más.